Entonces, vamos a disponernos a este tiempo de esta ministración de la palabra, y es Dios pues comunicándonos su voluntad. Estamos viendo el tema de la familia. Ya Jorge ya introdujo el matrimonio, y hoy vamos a ver entonces cómo dice la Biblia que debemos empezar a preparar un matrimonio, a pensar en un matrimonio y en una familia. ¿Qué dice la Biblia para ello? Entonces vamos a ver algunos aspectos de ello, y lo primero que debemos entender es dónde empieza esta idea de hacer una familia. Empieza en la familia, pero muchas veces tenemos la idea de lo que es una familia con la familia a la que pertenecemos, la familia de nuestros padres, pero no tenemos la idea de lo que es una familia a la manera de Dios, al diseño de Dios. Entendemos lo que es una familia de acuerdo a cómo fue nuestra familia, pero muchas veces nuestra familia, aún siendo creyente, no siguió todos los principios bíblicos, o no cumplió todo el diseño de Dios para la familia, pues mucho menos siendo no creyentes. Entonces, el hacer una nueva familia inicia con los padres, porque los padres deben enseñar o discipular a sus hijos en lo que es una familia y lo que es el hacer una familia. Entonces vamos a ir a Malaquías 2:15, un versículo que es muy usado para este punto. Y Malaquías 2:15, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Entonces, ¿qué nos dice acá? Malaquías 2:15 dice que él creó solo a un hombre y a una mujer, teniendo él abundancia de espíritu. ¿Por qué? Si tenía abundancia de espíritu, no, ¿sí? Solo formó, ¿sí? Solo él, ¿sí? Hizo, dice ahí, ¿sí? ¿Y por qué uno? ¿No hizo él uno? ¿Por qué uno? Entonces tenemos que preguntarnos allí, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Si él tenía abundancia de espíritu, ya todos nosotros hayamos sido creados en Génesis 1:27, en Génesis 2:7 hace al hombre, y en Génesis 2:22 a la mujer, pero solo hizo ya uno. ¿Por qué? Porque él quiere una descendencia para él. Si él quisiera que todos entonces existiéramos de una, pues nos hubiera hecho de una, ¿sí? Pero solo hizo un hombre y una mujer porque él tiene un diseño que es la descendencia, es decir, que existan las generaciones. Tienen que existir las generaciones. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos, ¿sí?, qué es ser padres, ¿sí?, y podamos entonces más o menos vislumbrar lo que él es para nosotros, un padre, Dios Padre. Y así estemos capacitados, sabiendo qué es ser padres, para cuando nos vayamos a casar con su hijo, ¿sí?, y pues formemos una familia. Estamos en el curso prematrimonial. Entonces, él quiere una descendencia, y él hizo un diseño para esa descendencia, y es que el hombre engendra y la mujer concibe. Ese es el diseño. Por eso cada generación van a existir, ¿sí?, algunos, y ese es el diseño de Dios. Pero para que eso pase, entonces debemos saber nosotros, ¿sí?, y nuestros padres nos deben enseñar que
es una familia y debemos saber si nosotros vamos a formar una familia o no. Es decir, si vamos a ser solteros o vamos a ser casados. ¿Bien? Ese es el diseño de Dios. Los padres entonces deben enseñar a los hijos qué es ser soltero y qué es ser casado. ¿Bien? Entonces, aunque los padres enseñen y comprendamos qué es ser soltero y qué es ser casado, aún así Dios ha repartido un don, y ese se llama el don de continencia, ¿cierto? Y aquellos que tienen ese don, entonces no fueron diseñados para ser casados, sino para ser solteros. ¿Qué es el don de continencia? Es cuando observas el orden, la belleza, la verdad, la justicia en el sexo opuesto, pero no te genera sentimientos. Bien, ese es el don de continencia. Si sí te genera sentimientos, entonces no tienes el don de continencia y vas a ser, fuiste diseñado para ser casado. Pero vamos a ver qué dice la Biblia respecto a ello. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 7. De 1 Corintios 7, 32 al 34 nos enseña esto. Aquí estamos apenas en la introducción, pero vamos a mirar. 1 Corintios 7, 30, ¿sí? Y 2 al 34. Dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agrada al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Bien? Entonces acá vemos la diferencia entre ser soltero y ser casado. ¿Bien? Es mejor ser soltero que casado. ¿Sí? Pero Dios hizo un diseño para que exista la siguiente generación. Entonces la mayoría, ¿sí?, no se le va a dar el don de continencia y debe de casarse. Pero es mejor ser soltero que casado porque ¿qué es mejor? Dedicarnos a las cosas del Señor, ¿cierto? ¿Sí? Mientras que los casados nos dedicamos a, ¿sí?, a protegernos del mundo, ¿sí?, protegernos de la tentación y agradar al cónyuge. Sino que antes era yo solo haciendo eso, protegiéndome de la tentación, y ahora tengo a ayuda idónea, y mi esposa pues también tiene a alguien que le ayuda, la soporta para evitar la tentación. Bien, bien. Y cómo agradarnos uno al otro. Ambas cosas son muy buenas, ¿sí?, pero es mejor ser soltero que casado. Pero solo, ¿sí?, algunos van a ser llamados a ser solteros. Porque aunque Dios tiene un diseño de que exista la siguiente generación, quiere que busca una descendencia para él, ¿sí?, también ha apartado a algunos, ¿sí? ¿Para qué? Para que le conozcan aún más profundamente, ¿sí?, directamente agradándole a él. Bien, entonces lo que vemos es que Dios trabaja normalmente, es decir, al 95% lo va a llamar a casarse y al 5% a ser soltero. Esa es la normalidad. La normalidad, ya lo hemos hablado acá, es un concepto de la estadística donde cuando hay un comportamiento donde el 95% de algo cumple un comportamiento, entonces se considera un comportamiento normal, y eso es lo que se llama la curva normal. Bien, entonces hay un 5 que no y un 95 que sí. Entonces podemos pensar que eso es el diseño. Bien, bien. Entonces, Dios quiere que el 95% de la gente se case. ¿Para qué? Para que forme familia. Bien. Y entonces nos enseña los principios de Dios para ello, que los padres los deben de saber y enseñarlo a sus hijos en la juventud. Y también pues deben saber si enseñarles para que ellos identifiquen si tienen el don de continencia o no, y los padres pues también pueden identificar ello. Si Dios ha separado a alguno de los hijos para ser soltero, wow, qué privilegio, ¿sí? Lo exaltó aún más
¿sí?, que el 95%, es decir, pertenece al 5% de la primera clase. Bien, y todos los otros 95%. Bien, ese es el diseño de Dios. Entonces, la mayoría de gente se va a casar. Fue diseñada para formar familia. Entonces, tenemos que ver cuáles son las ideas para ello. Bien, vamos a mirar entonces cómo empezar a formar una familia. Una vez tú sabes que no tienes el don de continencia, es decirte que te genera sentimientos, el orden, la belleza, la verdad, la justicia, ¿sí?, representada de Dios en el sexo opuesto, entonces sabes que tienes que casarte, fuiste diseñado para ser familia. Bien. Eso lo empiezas a saber en la juventud. Bien, porque en la juventud, ¿sí?, es la etapa para aprender a vivir en la adultez, y allí debes aprender a tener dominio propio de tus emociones. Bien, entonces por eso, ¿sí?, en la juventud sabes eso. Y entonces, si sabes que tienes que casarte, entonces tienes que aprender cuáles son los pasos para eso. Entonces, si esa orden, esa belleza, esa justicia te genera gusto y te genera sentimientos, bien, entonces tienes que dominar esas expresiones de amor, ¿sí?, y conocer el orden de Dios para ello. Y lo primero es el cortejo. ¿Qué es el cortejo? Es cuando, ¿sí?, genera sentimientos con alguien del sexo opuesto y ya, ¿sí?, son adultos. No quiere decir que solo cuando es adultos ya tienes esos sentimientos pueden estar desde la juventud. ¿Bien? Pero solo puede haber cortejo cuando son adultos. Lo que vemos en la Biblia es que el inicio de la formación de la familia empieza cuando es adulto las personas. ¿Por qué? Porque cuando son menores, es decir, no han cumplido los 20 años, están bajo la autoridad de sus padres. ¿Bien? Y una vez son adultos, cuando cumplen 20 años, entonces, ¿sí?, ya no están bajo autoridad de sus padres, sino de Dios. Y allí entonces, ¿sí?, van a empezar a hacer cosas que sean efectivas para formar una familia. Entonces lo primero es el cortejo. Entonces puede ser que haya ese gusto en la juventud, ¿sí?, puede ser inclusive que se lo hayan manifestado, ¿sí?, pero, ¿sí?, siguen siendo amigos. ¿Bien? Una vez son adultos puede haber cortejo. Entonces el cortejo es cuando ambos han orado y van a dar un paso para conocerse. Bien, en el cortejo entonces el hombre debe informar a los padres de ella para pedir autorización sobre el cortejo, aunque ella ya es adulta. Porque ella es adulta, ¿sí?, pero debe informar, ¿sí?, informar que va a iniciar un cortejo. No es que los padres le van a dar permiso de sí hacerlo o no, porque ya su hija es adulta, ¿sí?, pero implica, ¿sí?, una información. Vamos a ver algo más adelante por qué. Entonces el cortejo es, vamos a tener unos tiempos para tener citas, ¿sí? ¿Qué es una cita? Es apartar un tiempo con alguien o algunos. Eso es una cita, ¿sí?, para conocerse, ¿sí?, para saber cómo es la otra persona. Como amigos se han conocido, pero el cortejo es diferente, porque ahora nos vamos a conocer más personalmente, ¿sí? De pronto como amigos sabes algunos gustos normalmente superficiales, pero ya en el cortejo pues se van a conocer más personalmente. Entonces el cortejo implica que una persona adulta con otra persona adulta van a tener tiempos de conocerse. El cortejo se hace en público, ¿sí?, nunca se hace en privado. Bien, entonces el cortejo es, bueno, vamos a ir a este restaurante y vamos a cenar y vamos a hablar, ¿sí? Eso es, pero no es en privado. El cortejo siempre es en público. Bien, y los padres de esos adultos solteros deben saber dónde están, ¿sí? Bien, bien.
Entonces, si después de el cortejo, de que empiezan en el cortejo, ese gusto sigue floreciendo, entonces deben orar, a ver si van a formar una familia. Bien. Y ellos oran. El cortejo es entre un hombre y una mujer adultos. Y oran. Y si Dios entonces les confirma, entonces ya pasan del cortejo al noviazgo. Ahora vamos a explicar lo que es el noviazgo. Pero el noviazgo, aunque sigue habiendo citas, ¿sí?, y podemos conocernos más personalmente, el noviazgo ya es diferente porque implica un compromiso ya de pensar en la familia y de empezar a trabajar en ello. Bien, entonces, ¿dónde se empezó a dañar este principio bíblico? Apenas pecamos. En Génesis 4, ¿qué sucedió? Resulta que Lamec tomó para sí 2 esposas. Pero sí, es claro que era una esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la ley de la familia? La ley de la familia está en Génesis 2:24. Vamos a buscarla. La ley del matrimonio y de la familia está dada inmediatamente. Dios crea a la mujer. Dios hace a la mujer. Dios hace a la mujer en Génesis 2:22. En Génesis 2:23 el hombre se da cuenta de que ella es parte de él y son iguales, es su ayuda idónea. Y entonces ya como te diste que, por tanto, te diste cuenta que es tu ayuda idónea, entonces dejará el padre, ¿sí?, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Apenas él sabe que tiene su ayuda idónea, que están al mismo nivel, le da la ley del matrimonio y la familia. Pero que dice a su mujer, ¿sí?, está en singular. Bien, no está a sus mujeres, sino a su. Y recordemos que el hebreo es muy básico y entonces ahí en hebreo está en plenamente singular. O sea que desde el principio es una. ¿Sí? Y uno diría, no, pero es que hay muchas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué solo una? ¿Sí? Porque hay muchas y todas son bellas. Porque precisamente, ¿sí?, se requiere un dominio propio, ¿sí?, para gobernar la familia. Bien. Entonces, él desde el principio dio una mujer. Pero ¿qué hizo Lamec? Pecamos y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Y entonces se dañó el principio del cortejo. ¿Por qué? Porque Lamec, dice, eso es Génesis 4:19, Lamec toma para sí 2 mujeres, desobedeciendo la exclusividad del matrimonio. ¿Sí? ¿Y qué tipo de mujeres tomó? Tomó una mujer adulta y una mujer menor. Pero el matrimonio no es para menores. Entonces él tomó una mujer menor. ¿Y qué sucedió después? Esa costumbre se siguió dando, por lo tanto, entonces se pierde el cortejo. Y al tomar mujeres menores, ¿sí?, obviamente son más, su belleza es pues más tierna, ¿sí?, la piel aún está súper perfecta, etc. Entonces, hay mujeres menores. Entonces empiezan a tomar mujeres menores, pero esas mujeres estaban bajo la autoridad ¿de quién? De los padres, especialmente de su padre. Entonces empiezan a ver los matrimonios arreglados, ¿sí? Yo te doy a mi hija y tú me das estos camellos, ¿sí?, ¿sí?, etc. Y ahí empieza a dañarse todo el diseño de Dios, ¿sí? Pero en Cristo Él restablece todo el diseño nuevamente. Y lo establece de manera tan perfecta que la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, fue la primera vez en la historia, ¿sí?, que hubo gente en el mismo lugar tratándose como iguales, ¿sí?, siendo amos y esclavos, ricos o pobres, hombres, mujeres, griegos y judíos, ¿sí? Y entre ellos empezaron a casarse, ¿sí?, empezaron a tener matrimonios, ¿sí? Entonces la iglesia empezó a dar un testimonio en contra de lo que existía, y era tomar mujeres, ¿sí?, sobre todo menores. ¿Y qué vemos también? Vemos que en el tiempo de Jesús, vemos a José. ¿Qué dice de José? Dice que José era fiel. Era fiel, era un descendiente de David y que era fiel ante Dios. ¿Y qué hizo José? Se desposó con María,
¿sí? ¿Se casó? No, se desposó, ¿sí? Porque María era menor, ¿bien? Entonces no se podía casar con ella porque él era fiel, él quería seguir las leyes de Dios, ¿sí? Entonces se desposa con ella, ¿bien? Entonces se compromete, es decir, no pueden empezar un noviazgo porque el noviazgo es para adultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque están desposados y sabe que se va a casar con esa persona, ¿sí? Pero aún no tiene la madurez para pensar en una familia, por eso es para adultos. Entonces María era menor y por eso se desposó con José, ¿bien? Pero no se había casado. Entonces José quiso seguir la idea correcta y no seguir lo de Lamec, ¿bien? Entonces todo lo que vemos respecto a cómo hacer una familia a la manera de Dios se pierde desde Génesis 4 y se recupera con José y María, ¿bien? Ahí empezamos a ver un nuevo testimonio de hacer las cosas, ¿sí?, a la manera de Dios, porque ellos están desposados, ¿sí?, están comprometidos. Ella era la prometida de él, pero no se habían casado. Entonces, el noviazgo es para adultos. Después del cortejo, si Dios les confirma a ambos, no vamos a seguir en cortejo y vamos a probar todos los restaurantes de la ciudad, ¿sí? No, podemos probarlos, ¿sí? Pero ya en noviazgo tú dices, no, pero ¿para qué vamos a gastar la plata en todos los restaurantes de la ciudad si vamos a hacer una familia y mejor ahorremos, ¿sí? Pero cuando tú estás en cortejo, tú no estás pensando en la familia, tú estás pensando en invitarla a los mejores lugares, ¿sí? Y a cualquier cosa que diga, no, es que me gusta el chocolate con alto cacao, ¡pum!, ahí le compras el chocolate con alto cacao, ¿cierto? No importa el dinero, ¿sí? No importa el tiempo porque es el cortejo, pero ya en el noviazgo no estás de botaratas, ¿sí? Ahora sí hay que invitar o van, comparten algo, pero están pensando en la familia. Hay una diferencia entre el cortejo y el noviazgo. El noviazgo también hay citas, pero ya ambos piensan en la familia, entonces no es igual al cortejo. Entonces vamos a ver las características del noviazgo. Entonces, de nuevo, el noviazgo es para adultos. La idea de Lamec, ¿sí?, que se empieza a medianamente no seguir tan paganamente digamos, en los cristianos, que son los matrimonios de menores, que sí lo tienen los musulmanes, por ejemplo, ¿sí? Desde los 8 años, siendo musulmán, una niña se puede casar, y tiene multiplicidad de mujeres, o sea, varias mujeres. En los cristianos se empieza a no usar de manera tan pagana, cambiándola por el noviazgo de jóvenes, ¿sí? Pero eso tampoco es un principio bíblico. Los jóvenes no deben tener noviazgos, porque el noviazgo lo vemos en la Biblia, que son para adultos. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese hombre no solo es hombre del sexo masculino, sino implica el hombre con hombría. ¿Por qué? Porque es capaz de dejar a su padre y a su madre. Y para poder dejar a su padre y a su madre, pues ya tiene que ser un adulto, tiene que responder por él mismo, valerse por él mismo, ¿sí? Entonces está hablando de gente adulta. Entonces, la adultez empieza a los 20, ¿sí? Una vez tienes 20, ya pues te puedes casar de ahí para adelante hasta los 120, ¿sí? En cualquier momento. Entonces, los novios, ¿sí?, o el noviazgo, ¿cómo empieza el noviazgo? Con una propuesta de matrimonio. Ahí empieza el noviazgo. La boda no empieza con una propuesta de matrimonio. La propuesta de matrimonio es para iniciar el noviazgo. ¿Por qué? Porque ya hubo un cortejo, ¿sí? Oramos, ¿sí? ¿Sí? Me cae bien a pesar de sus defectos, ¿sí? Y me gusta, y oramos, y sí, listo. Entonces, oramos, entonces él tiene que proponerle a ella, ya pasar del cortejo al noviazgo. Y el noviazgo va con una propuesta de matrimonio, o sea, seamos novios para casarnos, ¿sí? Bien, entonces los novios empiezan con una propuesta de matrimonio. Por lo tanto, los novios tienen fecha. Porque la propuesta es sí. Y después de que te dicen que sí, ¿cuál es el siguiente concepto que hay que desarrollar? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia respecto al cuándo de los novios? Dice que sea rápido para que no se quemen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el noviazgo hay una propuesta de matrimonio
que a la larga lo profundo de ello es la exclusividad. ¿Sí? ¿Qué hace de diferente el cortejo? ¿Sí? Aunque el cortejo es exclusivo, pero en cualquier momento del cortejo yo puedo desistir, ¿sí? Pero en el noviazgo ya hay una propuesta de que vamos a formar una familia y vamos a tener exclusividad hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Es una propuesta de exclusividad, solo contigo. Por eso se llama novio, novio más. Ya no va a haber más, es con ella. Bien, novia no va a haber más, es con ellos. ¿Sí? Y novio viene de la palabra nuevo, ¿sí? Es una nueva familia. ¿Sí? Entonces hay esa exclusividad, por eso hay esa propuesta. Bien, entonces ambos deben trabajar por esa exclusividad, y como ya hay una exclusividad y hay ese gusto, pues se quieren expresar sentimientos, ¿sí? De amor. Bien, porque el noviazgo, a diferencia del cortejo, el noviazgo implica un mayor nivel de amor. Una vez se propone el matrimonio y ella le acepta, ahí empieza un nuevo nivel de amor, que es el amor eros, y es un amor de expresión de amor integral, espíritu, alma y cuerpo, que incluye entonces el amor de expresión física a través del cuerpo, ¿sí? Pero eso solo se da para casados. Entonces ya quieren expresarse, ¿sí? Pero todavía no pueden porque no se han casado, aunque ya son novios. Entonces por eso los noviazgos deben ser cortos, ¿sí? No deben de quemarse. Bien, dice rápido para que no se queme, ¿sí? Entonces los novios tienen fecha, ¿sí? Y tienen propuesta de matrimonio. Entonces en el noviazgo empieza lo que es el desposamiento, ¿sí? De adultos. ¿Por qué? Porque aunque ambos son adultos, ¿sí? En el caso de María o de menores, ¿sí? Puede ser que tienen gusto y se prometen hasta que sean adultos para tener un cortejo. Pero el hecho de que estén desposados, alguno desde menor, no quiere decir que ya estén preparando una familia, porque son menores, todavía no entienden todo lo que es una familia. Una vez son adultos, entonces pueden ir al cortejo, y puede ser en el cortejo que ya no, ¿sí? Porque la gente cambia, ¿sí? Cambia de pensamientos, ¿sí? Pero ya una vez adultos, en el noviazgo, o sea, después del cortejo, ¿sí? En ese noviazgo hay un desposamiento exclusivo que es para la familia, para casarse. Entonces, ¿cuál es la idea del noviazgo? El modelo de novio es Cristo y el modelo de novia es la iglesia. Eso es lo que debemos ver en la palabra. Entonces veamos qué nos dice Apocalipsis 21:9. Vamos a ir a ver eso. Apocalipsis 21:9 nos dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, estamos en Apocalipsis 21:9, el fin de la Biblia, la conclusión general de la Biblia, ¿sí? Y dice, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Bien, entonces el ángel viene y le muestra al Señor a la esposa, o sea, a nosotros, a la iglesia, ¿sí? A la novia, a la desposada, la esposa. Es decir, ahí se la presenta, ¿sí? Y van a empezar las bodas, ¿sí? Por eso el novio en la boda está esperando a que llegue la esposa, o la novia, ¿sí? La desposada, para verla, para casarse. Bien, bien, entonces vemos allí la desposada. ¿Qué es desposada? Desposada es haber comprado las esposas, pero no habérselas puesto. Eso es desposada. Las esposas es, ¿sí? Para estar juntos todo el tiempo. Entonces ya las tengo, pero no me las he puesto. ¿Cuándo me las pongo? El día de la boda. Bien, pero las tengo, ya las compré. Ya ahí cada esposa tiene el nombre del otro, ¿sí? Y luego nos casamos. Bien, bien. Entonces la palabra que Dios usa en la Biblia para novio, sale novio o novia, noviazgo, pero lo que más sale es desposamiento, ¿sí? Entonces son sinónimos. La palabra novio se usa en el Nuevo Testamento, pero también en el Nuevo también se usa la palabra desposado. Esa es la palabra que se usa para novia. Bien, entonces los novios son aquellos que se van a casar. Bien, y el noviazgo es un compromiso, ¿sí? Serio,
El noviazgo no es, bueno, voy a que tú seas mi novia y tenemos exclusividad 3 meses a ver cómo nos va, ¿sí? Y si no, entonces ya te echo y me consigo otra novia con otra exclusividad de 3 meses. No, ¿sí? Porque el noviazgo implica una exclusividad hasta que la muerte los separe. Bien. Es tal el modelo de noviazgo del Señor Jesucristo que nosotros somos una novia infiel, ¿sí? Pero Él no nos echa. ¿Mm? Bien. ¿Qué hace Él con la novia infiel? Nos enseña, nos muestra la verdad, ¿sí? Intercede por nosotros, ¿cierto? Bien. Él no nos abandona, no cancela el compromiso, nos ama tanto que se entregó a sí mismo por su novia. Bien. A pesar de cómo somos nosotros como novia. ¿Para qué? Para santificarla, para purificarla a pesar de sus pecados. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo el día de la boda santa, justa, ¿cierto? El día de la boda. Eso es lo que debe hacer el novio, ¿sí? Porque hay un compromiso. Ahora, si ese compromiso, ¿sí?, definitivamente se rompe por acciones del mal, de pecado de otros, entonces se rompe porque no se han casado, ¿sí? ¿Qué diferencia hay cuando se casan en la boda? Que ese compromiso no se rompe, sino solo hasta que uno de los dos se muera. Mientras que en el noviazgo, ¿sí?, hasta antesito de haber firmado esa escritura en la boda, ¿sí?, usted puede arrepentirse, ¿sí? Bien, no debería, porque estamos en un noviazgo y debe ser algo serio, pero podría, ¿sí? Normalmente por pecado de algunos de los dos, aunque el otro se esfuerce para que no pase, entonces pues se rompe ese compromiso de noviazgo. Bien. Pero eso debió haberse identificado en el cortejo, no en el noviazgo. Entonces ya estos novios son los que se van a casar y entonces pues anuncian su noviazgo. El noviazgo debe ser público, ¿sí? O sea, la gente debe saber que son novios. Y también el noviazgo solo son vivencias públicas, ¿sí? Una vez se casan ya, por eso viene la noche de voz, que es privada, ¿bien? Pero la gente debe saber que son novios. ¿Por qué? Porque hay una exclusividad. Y también porque, ¿sí?, aunque los padres hayan enseñado los principios de Dios para el noviazgo, y aunque hayamos instruido bien a los hijos, pues cada vez hay cosas nuevas, la gente es diferente, piensa diferente, entonces es muy bueno que ya estos novios pues tengan una administración también ya de parte, no solo de sus padres, que ya se las dio cuando eran menores, sus familiares, pero también de la iglesia, ¿sí? Y a través de los cursos prematrimoniales o los ministerios para matrimonios. Bien, bien, entonces vamos a ver unos requisitos para el noviazgo, pero de nuevo, recuerden que el noviazgo no es solo venga, voy a probar acá y luego ya esta no me gustó y me voy con otra, no, es para casarse, o sea, a la manera de Dios. Bien, entonces vamos a ver algunos requisitos. El primero es el que ya dijimos, el cortejo y noviazgo es para adultos. Bien, tanto el cortejo como el noviazgo es para adultos. Los adultos, ¿sí?, ya son responsables ante Dios. Espiritualmente cambia el trasfondo del individuo una vez es adulto. Ahora responde ante Dios y no ante sus padres. Ahora ya no tiene excusas. Es que a mí mis padres no me dijeron, es que mis papás no eran cristianos, es que mi familia era así, ya no tiene excusa. Ya una vez tienes 20 años, ya puedes resolver todo con Dios tú, ¿sí? Entonces implica también espiritualmente una nueva responsabilidad ante Dios, pero también cuando tenemos responsabilidad de algo quiere decir que debemos rendir cuentas. Entonces también implica una rendición de cuentas a Dios, ¿sí?, como adultos, que es diferente a como menores. Bien, entonces estos dos adultos deciden, oran, deciden, pero aún como no están casados, ¿sí?, pues pueden recibir consejos de sus padres respecto a que sí se casen o no, ¿sí?, de sus familiares, inclusive de la iglesia. Pero esos consejos tienen que ser en que sigan las labores de Dios, las leyes de Dios, como debe ser para el noviazgo y se puedan casar. Bien, pero no porque a veces vemos en las familias que hay intereses.
uy, sí, cásese con este que tiene dinero, ¿sí? O que tiene estas propiedades, o que es blanco. No, es que, mira, si consiguió un novio negro, no, ¿cómo se va a casar con un novio negro? ¿Sí? No. ¿Sí? Entonces, no debe ser así. Tiene que ser, ¿sí? Respecto a que sigan los principios de Dios. Te puedes casar con cualquier persona que sea adulta, que sea del sexo opuesto, que esté entre 20 y 120 años. ¿Sí? Bien, no hay una edad, ¿sí? Con quién te debes de casar, si hay una edad mínima que es los 20 años y una edad máxima que es 120. ¿Sí? Y listo, de ahí para allá puedes hacerlo como quieras. Bien, entonces a veces tenemos prejuicios de índole económico, social, académico, ¿sí? No, ¿sí? Si Dios les confirmó, eso sí, que hayan orado, y si Dios les confirma, pues listo. Bien, ese es un primer requisito, que sean para adultos. Un segundo requisito es, el noviazgo es unirse en yugo igual para el matrimonio y la familia. Eso es el noviazgo. Unirse en yugo igual. Entonces vamos a ir a 2 Corintios 6:14. ¿Sí? Esa nos habla del yugo igual y el yugo desigual, lo hemos leído. ¿Qué dice? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, el noviazgo, el matrimonio, es en yugo igual. Es decir, que un cristiano se debe casar con una cristiana, porque deben estar bajo el mismo yugo. El yugo es lo que te hace forzar la ley, hace forzar un comportamiento. ¿Cuál es nuestra ley? El yugo suave, el yugo liviano que es Cristo. Pero sigue siendo yugo, pero es suave, la carga es suave. Bien, entonces debemos procurar, ¿sí? Que nuestros hijos sepan desde antes que deben casarse en yugo igual. Bien, pero ¿qué sucede? En la iglesia hay más mujeres que hombres. Bien. Segundo, hay más hombres en el mundo, hay más hombres en el homosexualismo que mujeres. 20% de hombres en el homosexualismo, 5% de mujeres. ¿Sí? O sea que hay un 15% de hombres, ¿sí? que no están disponibles. Además, los hombres mueren más rápido que las mujeres. Más o menos en el mundo tenemos un 48 algo a 51 algo, 52. Entonces, hay menos hombres que mujeres. Entonces, no va a haber el par, misma cantidad de hombres, misma cantidad de mujeres, no. Y además, pues tiene que ver mucho la educación de los hijos, de enseñarles a los hijos lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, ¿sí? Y lo que implica entonces una familia, el compromiso, el liderazgo de una familia. Bien, bien. Y no dejarnos creer por las ideas del mundo de que para hacer una familia hay que ser rico y haber estudiado todo antes de hacer una familia, no. Entonces, vamos a mirar, entonces, ¿qué debes esforzarte y debes procurar, pues, ser la mejor persona para el otro y ella ser la mejor persona para el otro? Los dos ser la mejor persona, ¿sí? Porque si ambos son cristianos, pues van a cumplir las leyes de Dios y van a mejorar cada vez pareciéndose más a Cristo, ¿sí? Día tras día. Quien se casa con un no creyente tiene al diablo por suegro. ¿Sí? Su suegro es el diablo. ¿Es verdad? ¿Sí? Entonces, es difícil tener al suegro del diablo, ¿sí? Entonces, debemos procurar que sean ellos. Tampoco podemos deformar este principio hacia el otro extremo, y es casarnos solo entre un tipo de cristianos. El yugo es Cristo, ¿sí? Que sea cristiano, no, sin importar dónde se congregue, inclusive hasta qué teología tenga, siempre y cuando sea sana doctrina, ¿sí? Pero es Cristo. No como los menonitas, por ejemplo, que solo se casan entre ellos. Para ellos el yugo desigual es no casarse con otro menonita. Eso es incorrecto. O los cuáqueros, ¿sí? Los cuáqueros también es incorrecto. ¿Bien? Pero sí procurar casarse. Ahora, como cristianos, ¿sí? es una obediencia a Dios el casarse
si Dios lo llamó a uno a casarse. Es una obediencia, ¿sí? No es una solicitud de empleo, ¿sí? No, es una obediencia, yo tengo que casarme, ¿sí? Entonces, sí, bueno, dime Dios con quién. No es hacer una lista, Dios, yo me voy a casar con, pero así. No, ¿sí? Tiene que ser cristiano, ¿sí? Eso es lo único, tiene que ser cristiano, una persona que de verdad crea en Cristo y ya. De ahí, ese es el único requisito, ¿sí? Bueno, como tal, para que sea en yugo igual. Ahora, hay unos requisitos específicos cada uno, pero el requisito general es que sea cristiano, ¿sí? Bien, bien. Ahora, si de pronto no combina tan bien, no se viste tan bien, no se peina tan bien, bueno, pues entonces en el noviazgo se puede tratar eso, ¿cierto? ¿Sí? Pueden ir mejorando eso. ¿Bien? Tercer requisito, el novio debe haber dejado a su padre y a su madre. Este es un requisito para los hombres. Debemos haber dejado a nuestro padre y a nuestra madre. No quiere decir abandonar, ¿sí? Seguimos, ¿sí? Queriéndolos y estando pendientes de ellos, pero debemos vivir en otro lugar. ¿Okay? Entonces puede ser inclusive en el mismo lugar donde ellos viven, en el mismo lote, hasta en la misma casa, pero con total independencia, total entradas diferentes e independencia diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre debe aprender lo que es una casa, ¿sí? Administrar una casa, conocer una casa. Por eso le dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces, cuando vemos un adulto, ¿sí? Hombre, el que sabe que tiene que casarse, pues una de las cosas que tiene que hacer es haber dejado a su padre y a su madre y vivir en un lugar diferente al de ellos, ¿cierto? Entonces, eso es un requisito. Entonces, tiene que vivir fuera. Entonces, la mujer tiene que decir, este ya vive fuera, la que ya casi ya está listo, ¿sí? Para casarse. Bien, bien. Ahora, a veces lo vemos difícil por lo económico. Y sí, ¿sí? Pero si tú obedeces, ¿sí? Y estás obedeciendo a Dios, Dios provee y se encarga. No se refiere a que el hombre sea rico habiendo dejado a su padre y a su madre, no, ¿sí? Solo se refiere a que deje a su padre y a su madre. ¿Cuánto tiempo? No dice la Biblia. Bien, pero al menos, ¿sí? Que pase un tiempito para que sepa lo que es una casa, ¿sí? Y pueda saber cómo todo lo que tiene una casa, ¿sí? Bien, entonces él tiene que vivir solo. Y luego cuando se casen, también deben vivir en un lugar independiente al de los padres, ¿sí? Bien, tanto de ella como de él, en un lugar independiente. Puede ser inclusive en la propiedad de alguno de ellos, de sus padres, ¿sí? Pero independientemente. Es decir, de aquí para adelante las reglas son las nuestras, ¿sí? Esa es la idea. Las leyes son estas son las leyes. Bien, bien. El cuarto. El hombre y la mujer deben estar de acuerdo con el noviazgo. Ya lo habíamos visto, que pues son adultos y deciden, ¿sí? Pero deben ambos estar de acuerdo, ¿sí? A veces deciden ambos por presiones, ¿sí? De su familia, pero también por presiones sociales o presiones de grupo. Hasta la misma iglesia, mejor dicho, los casó y los ennovió desde chiquitos, ¿cierto? No, tienen que estar de acuerdo. ¿Sí? Tienen que Dios haberles confirmado, ¿bien? Para entrar en noviazgo, ¿sí? Es un proceso de madurez en Cristo y decir, sí, Dios nos dijo, ¿sí? No es un proceso de ya saber todo, sino de que obedezcamos lo que Dios nos dijo si nos confirmó a cada uno, ¿bien? Dios va a encargarse de ir ministrándolos, de irlos discipulando y que vayan creciendo en ello. Algunos entonces van a decir, bueno, pero entonces ¿por qué Abraham le consiguió esposa a Isaac? Eso está en Génesis 24 y 25, ¿sí? No, Génesis 11 y luego se trata en 24 y 25. Entonces, ¿qué sucede? En 11 es la promesa, pero ¿qué sucede? ¿A dónde se fue a vivir solo Isaac? Primero, ¿dónde vivía Abraham? Él vivía en Beersheba, ¿cierto? Y Isaac se fue a vivir al Negev, al desierto de Negev, es decir, más al noroeste. Solo, ¿cierto? Con sus criados, pero sin esposo. O sea, ya estaba listo para casarse, ya estaba viviendo fuera de Abraham. Pero ahí era un desierto, ¿sí? Y habitaba en medio de extranjeros, ¿sí? Y ellos tienen una ley de que no se podían casar con extranjeras, ¿sí? Entonces,
pues este no tenía con quién casarse. ¿Y qué edad tenía ya? 40 años. Y entonces Isaac tenía 40 años y entonces ¿qué hizo Abraham? No, Isaac ya tiene 40 y nada que de casa. Entonces mandó a su criado, a su siervo, lo mandó a donde estaban sus gente de su descendencia, ¿sí? Que estaban más al noreste. Y le dijo al criado que fuera y le buscara mujer a Isaac. Pero miren lo que dice Abraham. Dice, era tal la claridad de Abraham respecto al matrimonio que le dijo al criado que si ella no estaba de acuerdo, ¿sí? Entonces que la dejara libre, ¿sí? O sea que ella tenía que estar de acuerdo de casarse aunque no conociese a Isaac, porque ella también tenía la misma ley, no se podían casar con extranjeros, ¿sí? Entonces ella tenía que estar de acuerdo, ¿bien? Entonces esa fue la forma, ¿bien? Básicamente, ¿qué pasó? ¿Sí? Que Isaac se dedicó un poquito al trabajo y no hizo los viajes para conseguir esposa. Entonces, que pues vaya a conseguir a su esposa, ¿sí? Entonces, bueno, papá fue y le ayudó, ¿bien? Pero se podría entender eso como injusto. ¿Cómo así que me voy a casar con alguien que no conozco? ¿Sí? Es un matrimonio sin conocernos, ¿sí? No hubo un tiempo de cortejo, ¿sí? Correcto, pero tenemos que ver bajo qué ley estaba, ¿sí? La mujer no estaba al mismo nivel del hombre, estaba por debajo de la voluntad del hombre, ¿cierto? Esa fue la consecuencia del pecado de la mujer. Y segundo, ¿sí? Los de la promesa, o sea, los hebreos, ellos tenían una ley que solo se podía casar entre ellos, ¿sí? Bien, porque tenían que quitar todo el mal de Canaán. Y si se casaban con las mujeres de esa tierra, pues entonces no iban a quitar el mal. Bien, entonces ellos tenían esas dos leyes. Bien, bien, una vez entonces estos dos están de acuerdo, oraron y están de acuerdo, él le propone el noviazgo a través de la propuesta de matrimonio. Entonces es bueno que los novios le cuenten a sus padres y también le cuenten a la iglesia. Bien, le informan a sus padres y si ellos están siguiendo lo correcto para hacer el noviazgo, sus padres van a estar de acuerdo. No es pedirle permiso a los padres porque los padres ya no tienen autoridad sobre ellos porque ellos son adultos. ¿Bien? No tiene autoridad sobre ellos en este sentido, en el sentido de conseguir esposa. Si la mujer, como a la mujer no le exige haber dejado a sus padres o a sus padres, entonces ella puede vivir fuera de la casa o puede vivir en la casa de sus padres. En la casa de sus padres está bajo la autoridad de sus padres en lo que tiene que ver con la casa, ¿sí? Pero no en lo que tiene que ver con su vida personal. Pero sí deben informarle a los padres y a la iglesia, ¿bien? La gente se pondrá feliz, ¿bien? Porque siempre una noticia de matrimonio es feliz. Siempre es feliz porque está siempre el gesto máximo de la felicidad. Es el gesto máximo de la felicidad. Entonces, siempre que pasa eso, todo el mundo se pone feliz. Entonces, es bueno. ¿Por qué? Porque la gente va a estar tan feliz que va a empezar a apoyar a esa nueva familia, ¿sí? Entonces, ay, no, vamos a darles un regalito, no, vamos a organizarles el shower de matrimonio, vamos oiga, mire, yo tengo este comedor acá, tengo 2 comedores, 3 comedores, vamos a regalarles uno, ¿sí? Ya. Eso es Dios trabajando. Entonces, es bueno que le cuenten. También si no están siguiendo lo correcto para el matrimonio, sí, sus padres pueden decirles, también los hermanos pueden decirles, ¿sí? Hey, mira, pilas, ¿no? Esta persona no es cristiano, esta persona no es estafador, o no, pilas, ¿sí? Es en público, no en privado, no, es que no fuimos de viaje de novios, los novios no tienen viajes, ¿sí? Bien, entonces también pueden haber advertencias, exhortaciones, bien, bien, entonces veamos el quinto. En el noviazgo hay exclusividad de fidelidad del uno hacia el otro. Bien. ¿Por qué? Desde el noviazgo hay, ¿sí? Y vamos a mirar la palabra en 2 versículos. En primera a los Corintios 11:2 y en primera a los Tesalonicenses 4:4.
Veamos qué nos dice primera a los Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea que el desposamiento es ¿con quién? Con uno solo, ¿cierto? Bien, por eso hay fidelidad, hay exclusividad. A veces creemos que ser hombre es tener muchas mujeres. Y no, ser hombre realmente es poder tener una sola mujer. Eso es más difícil. Bien, entonces tiene que controlarse más a sí mismo. Veamos qué nos dice primero a los Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Su, también en singular. Bien, entonces hay una fidelidad desde el noviazgo, ¿sí? Luego se casan y viven ese amor y esa fidelidad. Ambos fueron creados como complemento, se van a complementar, se van a ayudar, tienen la misma esencia, la misma alma, ¿sí? Y por eso se complementan. Bien, bien. Entonces hay esa exclusividad. Bien. Y por eso es hasta que la muerte los separe. Bien. Esa exclusividad solo se pierde hasta que uno de los dos muera. Bien. Bien. El sexto, el novio y la novia deben estar comprometidos a no dejarse y solo lo harán hasta que uno muera. O sea, hay una fidelidad de amor, pero también hay un compromiso de responsabilidad. Yo no te voy a dejar. La promesa más importante del matrimonio o los votos más importantes son los del hombre. ¿Por qué? Porque él debe prometerla no dejarla, ¿sí? Pues él tiene que cuidarla y protegerla hasta que la muerte nos separe. Entonces hay una promesa de responsabilidad y ella no dejarlo. Ambos están prometiendo no dejarlos en todo, ¿sí? En cualquier, en la enfermedad, en los desafíos, ¿cierto? En ello. La única forma, ¿sí? de que, aunque no cesan los vínculos matrimoniales, pero que se puedan dejar, es decir, que no estén viviendo en el mismo lugar, es cuando está en riesgo la vida de uno de ellos por acción del otro, ¿sí? Entonces, hay alguno de ellos quiere o ha mostrado poder tomar la vida de la otra persona, matarla o matarlo. Entonces ahí se deben de separar, ¿sí? Pero siguen casados, pero solo están separados, ¿bien? Ya no están viviendo en el mismo lugar, ¿bien? Bien, no se divorcian, ¿bien? Sino se casan. Sino, ¿por qué? Porque se casaron. Bien, entonces, ¿qué versículo nos da ese fundamento? Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bien, entonces, y de igual forma, el marido con la esposa. Entonces, es hasta que la muerte los separe. Hay una responsabilidad de estar, a pesar de los problemas, ¿sí? Porque van a haber problemas. Entonces tenemos que aprendernos a solucionar a la manera de Cristo, negándonos a nosotros mismos, buscando la vivencia de los principios bíblicos a la manera de Dios para que cada uno pueda agradar a su cónyuge. Yo le agrado a ella y ella me agrada a mí. Fácil no es, ¿sí? ¿Por qué? Porque luchamos contra nuestro propio yo. A veces tenemos la razón, ¿sí? Pero nos toca a veces negarnos a nosotros mismos. ¿Bien? Bien. Entonces, ese compromiso de responsabilidad es para vivir juntos en matrimonio y en familia, tener hijos, educarlos, ¿bien? Y seguir viviendo juntos cuando los hijos ya hayan salido para tener nietos y también disfrutarlos, ¿bien? Entonces, si ya hay violencia para poder tomar la vida de otra persona, entonces se deben de separar porque somos primeramente responsables ante Dios como individuos, ¿sí? Y yo debo proteger mi vida. Entonces se pueden allí vivir en lugares diferentes. ¿Bien? Bien. Séptimo, el noviazgo requiere pagar un precio. Y esto se ha visto en la historia, ¿sí? Hemos visto las dotes, ¿cierto? Vemos que en India, por ejemplo, votan, si nace niña la votan y muere. ¿Por qué? Porque por las mujeres no les dan dotes, en cambio por los hombres sí, entonces prefiero tener hijos varones para que me den dote. Bien, y por eso hay un 30% más de hombres que de mujeres en India. Bien,
Pero no estoy hablando que la dote sea un principio bíblico. Es un principio pagano, pero sí hay que pagar un precio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque implica un sacrificio por el otro, implica un nuevo nivel de amor, que ya no es solo el amor eros que está en el noviazgo, sino que además del amor eros después de haberse casado, hay un amor ágape, un amor de sacrificio el uno por el otro. ¿Bien? Entonces se sacrifican y eso requiere pues valentía, precio. Una de las cosas de pagar el precio tanto en el cortejo como en el noviazgo es que el hombre informe a los padres de ella. Entonces pida permiso primero para cortejarla. ¿Cierto? O sea, informe, ambos son adultos, pero tiene que ir allá donde los padres, uy, no, esa no, mejor, esa no me gusta, ¿cierto? Pero tiene que pagar ese precio por ella. Tiene que ir y decirle a los padres sus intenciones. ¿Bien? Y también en el noviazgo. Y en el noviazgo, pues ya para casarse y cuando tenga la fecha de boda también, ¿cierto? Hacerlo. Bien. Bien, entonces implica un sacrificio. ¿Sí? Si ellos lo están haciendo a la manera de Dios, va a ser alegría, bienvenida para las dos familias. Bien. Porque así las familias no se conozcan, ¿sí? Pues si ambos tienen bienvenida, pues se van a empezar a conocer en ese mismo tiempo del noviazgo. ¿Cierto? ¿Sí? No se van a volver íntimas muchas veces, pero de pronto sí, ¿sí? De pronto no, ¿sí? Pero se van a conocer. ¿Bien? Bien. Octavo, el novio debe estar dispuesto a morir por la novia y ella debe estar dispuesta a vivir por el novio. Eso es literal. Es decir, el novio debe saber que en cualquier momento él debe estar dispuesto a dar su vida por ella. ¿Sí? Eso es un requisito para las mujeres. Este hombre daría la vida por usted, ¿sí? Para aceptarlo como novio. ¿Sí? No solo que es bonito y me gustó, sino él daría la vida por usted. ¿Sí? Preferiría morir, ¿sí?, a que usted muera. ¿Sí? Eso es un requisito. ¿Sí? Y nosotros entonces debemos estar listos a dar la vida por ellas, ¿bien? Porque tenemos que protegerlas. ¿Bien? Entonces es tal que es un nivel de compromiso. ¿Sí? He visto varias encuestas en los videos. ¿Sí? No tengo TikTok ni Instagram, nada de eso, pero he visto en algunos shorts de YouTube en España. En España les gusta mucho, es muy viral hacer entrevistas en shorts. ¿Sí? Entonces, que de geografía, que de política, ¿sí? Eso es lo súper viral en España. Entonces, he visto que le preguntan a las mujeres, ¿sí?, ¿usted moriría? O sea, si digamos si usted y su novio o su esposo tiene que morir alguno, ¿quién preferiría que moriría? Y todas ellas dicen él. ¿Sí? Y cuando les preguntan a él, a ellos, todos dicen yo. ¿Sí? Y ese es el diseño. ¿Sí? ¿Sí? Porque los hombres dicen, no, yo prefiero yo morir a que muera mi esposa. Pero las esposas dicen, no, yo prefiero que él muera y yo seguir viviendo. ¿Sí? Y se podría ver como egoísta, pero no es egoísta. Ese es el diseño de Dios. Esa es la ley natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer, ¿sí?, debe preservarse su vida porque es la que da a la siguiente generación. ¿Bien? Entonces, por eso el hombre debe estar dispuesto a morir por ella. Por eso es que el hombre va a la guerra, ¿sí?, a defender la nación. Y debe saber que su vida está en juego, ¿sí?, al precio de su familia. Bien, bien. Y ella vivir para él, es decir, que sus decisiones de su vida sean para su esposo y para su familia. Bien, obviamente no quiere decir que se abandone a sí misma, sino que precisamente dentro de esas decisiones ella se realiza, porque ya en Cristo Jesús la mujer no está abajo, sino está al mismo nivel. Él vino a reconciliar todas las cosas como al principio. Pero esto es algo bien importante, ¿sí?, de ver qué sucede, cómo los hombres tenemos que estar comprometidos con el matrimonio y con la familia. Bien, eso es lo que hace Cristo por nosotros, ¿sí? Él murió por su novia, ¿sí? Él se sacrificó a precio de vida por la novia que somos nosotros.
dándonos la salvación, redimiéndonos de todo pecado. Bien, ese es el nivel de novio que debe haber. Entonces, como novios, debemos estar seguros, ¿daría la vida por ella? Sí. ¿Sí? No solo porque es bonita y me cae bien y es simpática, no, daría la vida en cualquier situación, ¿sí? Por ella. Bien, bien. Entonces, es un caminar juntos día a día, ¿sí? A pesar de los problemas, los desacuerdos, poder tratar de acordarlos, poder entender la individualidad del otro y no llegar al conflicto. Bien, eso es el matrimonio. Legítimamente, la opción del divorcio no existe bíblicamente. La única opción del divorcio es que no haya sido una persona cristiana, que haya estado entre nosotros, o cristiana, que haya estado entre nosotros y no era de nosotros. Pero en sí, si son dos personas que creen en Dios, no existe el divorcio, ¿sí? No, pero la Biblia dice que por la dureza del corazón. ¿Pero qué dice? Pero al principio, ¿sí? No fue así. O sea, el diseño de Dios no es ese. Pero por la dureza de nuestro corazón, entonces Dios le permitió a Moisés dar carta de divorcio. Pero en Cristo ya otra vez reconcilió todo como al principio. Después de eso vamos a ver un poquito más, exactamente más con los versículos ese punto. Bien, bien. Entonces, el estándar es Cristo, ¿sí? Y no debemos entonces ser menos que ese estándar. Obviamente, este noveno es muy fácil. El novio debe amar a la novia y la novia respetar al novio. No se trata solo de amarse, porque ya se aman, porque por eso pues, decidieron ser novios, ¿cierto? Pero es algo más profundo. ¿Por qué al hombre le manda amarla y a ella a respetar? ¿Sí? Y eso está en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero ¿por qué no usa amar en ambos? Porque usa respetar a la mujer, de la mujer al hombre, y el hombre amarla a ella. Tiene que ver con el diseño de que ellas son ayuda idónea. Para que sean ayuda idónea, ayuda perfecta en cualquier momento, tiene que tener un diseño muy bueno, porque todo debe ser perfecto en cualquier momento, ¿sí? Y quien necesita esa ayuda debe tener un menor diseño. ¿Por qué? Pues porque la necesita, ¿sí? Por eso Adán se tenía que dar cuenta que ella era su ayuda idónea, ¿sí? Y estaban al mismo nivel. El hecho de que la mujer sea ayuda idónea no implica que esté superior al hombre, está al mismo nivel, pero sí implica que fue diseñada con mayores capacidades que el hombre. Por eso ella tiene que respetar a su esposo, porque tiene menos capacidad, ¿sí? Y por eso él necesita a su esposa, porque tiene más capacidades, y por eso es la ayuda idónea. Pero no porque la mujer tenga más capacidades debe tomar las responsabilidades que tiene que hacer el hombre, aunque él tenga menos capacidades. ¿Bien? Porque entonces lo estaría irrespetando. ¿Sí? Tiene que darle lugar a su esposo, ¿sí? Y él tiene que amarla. ¿Sí? ¿Por qué? Ya la ama, porque pues, va a dar la vida por ella. Pero acá se refiere a que el hombre no puede entender todo lo que puede entender una mujer, ¿sí? De la vida, de la familia, del matrimonio, ¿sí? Ni siquiera porque no podemos sentir como ellas sienten o tanto como ellas sienten. Entonces las mujeres creen que nosotros podemos tener los mismos sentimientos que ellas. Falso, ¿sí? Sentimos el 10%. Bien, cuando una mujer está triste, nosotros podemos estar tristes, pero no tan tristes como ellas, ni tan felices como ellas, ¿sí? Los hombres somos más neutrales. Sí, la felicidad sí, un poquito, ganó Santa Fe y listo. Y ya. ¿Cierto? Y al otro día hay que trabajar y ya se acabó eso, ¿cierto? Eso. Pero la mujer sí tiene más grados de sentimiento. Entonces tiene que ver con esto, con lo que es el diseño del hombre y lo que es el diseño de la mujer. Debemos comprender eso. Esto tiene que ver no con el enamoramiento, sino con la vivencia del matrimonio y la familia, el día a día, ¿sí? Es lo que debemos entender, ese requisito. El 10, el novio debe continuamente santificar a la novia para presentársela gloriosa, santa y sin mancha el día de la boda. Bien, desde el cortejo, por eso el novio tiene que pagar el precio de ir y decirle que si puede cortejar a esa mujer, y el noviazgo y todo ello es el novio. ¿Por qué?
porque él debe garantizar, ¿sí?, el buen funcionamiento de esos procesos y debe santificar a la novia. ¿Cómo? Presentándosela pura el día de la boda, ¿sí? Por eso ella se viste de blanco, ¿sí?, porque se va a presentar pura el día de la boda. Por lo tanto, el responsable, ¿sí?, de la expresión de sentimientos físicos, tanto en el cortejo como en el noviazgo, es el hombre, para que eso no pase, y solo pase después de la boda. No es la mujer, ¿sí?, es el hombre. Pero al hombre le cuesta más, ¿sí? Bien, tiene que dominarse a sí mismo, ¿bien? Pero es el novio el que santifica a la novia, sin importar el pasado de esa novia que pudo haber sido perversa, ¿sí? Él tiene que santificarla. Vemos, por ejemplo, el libro de Oseas, ¿sí? Oseas, Dios le manda a casarse con una prostituta, ¿para qué? Para decirle a Israel, ustedes son una prostituta, ¿sí? Pero ¿qué tiene que hacer Oseas? Santificarla, porque Dios la va a santificar, así hayan ido en pos de dioses paganos. Ese es el libro de Oseas. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Él, ¿sí? Pero su esposa era mal comportada, se le volaba, ¿sí?, con manes y todo, ¿cierto? Y entonces él tenía que santificarla, sin importar el pasado de la mujer. En el periodo de el cortejo y el noviazgo es el hombre el responsable para que no hayan sentimientos de expresión física de amor, sino solo después de la boda, ¿sí? Ahora culpamos a las mujeres de cómo se visten. No, mire, es que se vistió así, entonces por eso la violaron. No, está mal que se vista así, pero ¿sí?, no es una causa para justificar, ¿sí?, el desenfreno de los hombres. Son los hombres los que garantizan la pureza, ¿sí?, de la mujer, así ella haya sido impura antes. Bien, entonces ese es un requisito, debe santificar a la novia, ¿sí? Dice allí que el Señor, ¿sí?, la purifica en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el hombre es el que tiene la responsabilidad. Si la mujer, ¿sí?, ella también debe cuidar su honra, vestirse decorosamente, no indecorosamente, ¿sí?, no ser piedra de tropiezo para los hombres, ¿sí?, pero es el hombre el que debe hacerlo. ¿Dónde vemos ese ejemplo? En José y la esposa de Potifar. José dominó, ¿sí?, no había nadie que los viera, ¿sí?, pero él dominó y la santificó y la honró a ella, ¿sí?, y huyó. Bien, se dominó a sí mismo y corrió. Bien, 11, son 2 de nuevo, ya voy largo, pero bueno. El novio es el responsable del noviazgo y debe liderarlo, y la ayuda idónea es la mujer para ello, ¿sí? Normalmente nosotros como hombres dejamos que el noviazgo lo lidere ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica sentimientos, ¿sí? Las películas de Hollywood, comedia romántica, hablan todo eso, ¿cierto? Sí, todo lo que hay, se enamoraron, ¿sí?, y todo tiene que ver es con la mujer, ¿sí?, con los sentimientos de la mujer, ¿sí? Pero es el novio el que debe liderar, ¿sí?, porque el noviazgo, el cortejo y el noviazgo, porque tú tienes cortejo para saber si van a ser novios y se van a casar, ¿sí? Entonces es algo serio. Ya las amistades es diferente, pero ya el cortejo y el noviazgo es algo serio y el novio debe liderarlo, ¿sí? O sea, si está en el cortejo, el hombre debe liderar; si está en el noviazgo, el novio es el que lo lidera, y ella se somete voluntariamente en amor, ¿sí? Ella es la ayuda idónea para él, pero él debe estar liderando ese proceso. Liderar no es que haga todo, es más, va a ser menos, ¿sí? Pero sí es ser responsable, tener el conocimiento, preguntar, ¿sí?, orar, estar en esa guía y liderazgo espiritual para que sea Dios el que los guíe en ese proceso. Y el último es, tanto el novio como la novia deben tener el mismo pensamiento general, la misma cosmovisión general. ¿Por qué? Porque por eso dice: no os unáis en yugo desigual. Porque si ella no quiere tener hijos, si el matrimonio es para tener hijos, ¿sí? Bien, o no, es que yo quiero viajar, ¿sí?, es diferente, ¿sí? O entonces van a haber algunas cosas de pensamiento profundo que más o menos deben tener en lo mismo, ¿sí? Y eso es lo que se llama la cosmovisión. O sea, que en un 95% van a pensar igual en los hechos, en los supuestos, en los hechos
profundos de la vida. Ya cada uno va a tener sus propios gustos en cuanto a su individualidad. Básicamente, de nuevo, se ve un comportamiento normal en ello. Un 95% piensan igual y un 5% pues piensan diferente. La gente tiene una individualidad. Hay cosas que a mí me gusta comer que a mi esposa no, y hay cosas que a mi esposa le gusta comer que a mí no. Bien, pero ahí hemos venido aprendiendo uno del otro. Ya como algo de lo que ella come y ella come algo de lo que yo como, pero tampoco como todo lo que a ella le gusta comer, ¿sí? Entonces, hay una individualidad. Entonces, sí es importante que hayan conversado en el cortejo, no solo asuntos triviales, además de los asuntos triviales, también asuntos profundos, ¿sí? Sobre la vida, ¿bien? Sobre lo que espera, y sobre todo, pues si es una persona que tiene amor por Dios, cree en Dios, pues van a ser guiados por el Espíritu Santo a que conozcan, ¿bien? Entonces, estos principios debemos enseñárselos a nuestros hijos, ¿bien? Y ellos deben saber que esto es hacer una familia. Cuando los vemos, resulta que no son tan difíciles, ¿sí? Empezar una familia no es tan difícil. Es más difícil convivir como familia. Eso es más difícil, ¿sí? Ahí toca negarse más a ti mismo y mejorar, cada vez ser mejor, ceder más, y también la otra persona cede y llegamos a acuerdos. Van a haber unos acuerdos como familia, y la producción de esos acuerdos van a ser con el tiempo, y eso es más difícil. Bien, pero sí debemos enseñarle a los hijos que se deben casar prontamente, porque la Biblia dice que como adultos, pero que tengan sus hijos en la juventud de la adultez, es decir, de los 20 a los 40 años, ¿bien? Deben tener ello. Entonces, esa es la idea, que no aplacen que voy a estudiar, que es que voy a hacer esto, no se case todavía. No, si ya tiene la persona, cásense, porque mejor son dos que uno, ¿sí? La gente los va a ayudar. En cambio, cada uno solo, en cualquier momento se pueden ir para otro lado, ya no son novios, ya, ¿sí? Se echan para atrás. Entonces es mejor buscar esa unión. Entonces, ese es el desafío que tenemos, enseñar esto a nuestros hijos. ¿Bien? Amén. Muchas gracias. Si alguien quiere compartir algo.